Hola, bendiciones familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric. Bienvenidos a otro video, lectura más. Continuamos en la serie, en la epístola de los Romanos. Iniciamos el capítulo 7 en nuestro último video y creo que nos va a tomar otros dos videos más para ir pudiendo ir aprendiendo y entendiendo el contexto de lo que es en el capítulo 7, lo cual considero muy importante. Hay muchas preguntas que aún como cristianos llegamos a tener y a veces nos preguntamos, ¿por qué es que estoy batallando tanto con el pecado? Tanto con las cosas que no quiero hacer y ahora sé lo que debo de hacer. Y vamos a poder ver mucho de eso en este video y lo demás lo vamos a ir terminando en la próxima. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor, acompáñeme. Estamos en la epístola a los Romanos, estamos en el capítulo 7. Iniciamos hoy en el versículo 12. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Ahora, aunque el principio del mal en el corazón humano produce malas motivaciones, de todos modos la ley, hablando del mandamiento del Señor, es santa, el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Nada es tan bueno que una naturaleza corrupta y viciosa no pueda pervertir. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros no estábamos en Cristo, corrompíamos, ¿verdad? Lo que eran los leyes, los mandamientos, no los podíamos entender, más bien ni sabíamos en cuanto a las leyes de Dios, tal vez lo poquito que se nos instruyó, se nos habló, mira, aquí están los 10 mandamientos, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Y claro, nuestra naturaleza corrupta que hace con las cosas buenas, pues las pervierten, las corrompen. Y lo que nosotros podemos entender acerca de la ley de Dios, cuando tenemos la palabra de Dios, esta palabra es considerado la ley de Dios. Cuando pensamos en la ley de Dios, muchas veces vienen los 10 mandamientos a nosotros y es en general en lo que se basa en cuanto a lo que Dios pide de nosotros en nuestra relación con Dios y lo que Dios pide de nosotros en nuestra relación con las personas a nuestro alrededor. Pero toda la palabra de Dios, aquí hay mandamientos, preceptos, estatutos, lo que Dios, ¿verdad?, nos llama, nos manda a hacer. Y hay cosas aquí que también nos enseña a no hacer, ejemplos buenos para seguir, ejemplos malos a no seguir. Entonces, cuando consideramos en la ley de Dios, lo que yo quiero que hagamos es entender que la ley es un del reflejo perfecto del carácter santo de Dios. Y el parámetro de los creyentes para agradarle a Él. ¿Qué es lo que yo necesito para agradar a Dios? Yo voy a la palabra de Dios y me enseña lo que Dios pide de mí, cómo yo puedo agradar a Dios. El mismo calor, ¿verdad?, que ablanda la cera, endurece el barro. El alimento, el remedio, cuando se toman mal, pueden causar la muerte, aunque su naturaleza en sí es nutrir y sanar. Lo primero que Pablo quiere establecer es que Dios nos dio una ley, la cual me condenó y me mató. Sin embargo, el problema no está en la ley, sino en el pecado y en mí que no puedo cumplirla. El pecado que mora en mi cuerpo y más bien yo sin Cristo por mí mismo yo no puedo cumplir la ley, nadie puede cumplir la ley. Solo hubo uno que pudo, nació de una virgen, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Cuando Él vino a esta tierra, Él caminó a la perfección. En Él no se halló engaño, en Él no hubo mentira. Perfectamente cumplió los requisitos de la ley.
Dios, de ese modo, es que lo que es bueno, de ese modo la ley que es bueno, me mató. Dios lo hizo de esa manera para que ahora por medio del mandamiento el pecado llegó a ser en extremo pecaminoso. Es muy difícil que entre nosotros, seres que nacimos en pecado, por naturaleza pecamos, es muy difícil agarrar, entender, ¿verdad? Cuán grave es el pecado, en comparación a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios sin contaminación. Él entiende a la perfección la gravedad del pecado, lo pecaminoso al extremo que es el pecado. Mira lo que dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces la ley es espiritual porque lo que hace es reflejar el carácter de Dios. Por esa razón, la ley es espiritual porque hace reflejar el carácter santo de Dios. Y cuando Pablo dice, soy carnal, no quiere decir que no he sido regenerado. Estamos hablando de una persona ya regenerada. Entonces, no estamos hablando de alguien no regenerado, o alguien, ni alguien que sigue ya regenerado en su espíritu y alma, sigue pecando, como antes. No. Lo que él está diciendo es que a pesar de ser regenerado por medio del Espíritu Santo, él dice, sigo pecando a través de las pasiones del cuerpo. Puede ser, puede ser que sea un celo, puede ser una envidia, puede ser hasta hambre. El ayuno ayuda a dominar las pasiones del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo estar en mi hogar, en mi trabajo, en un lugar donde hay comida, y ese día no tienes nada de hambre y ves personas sirviéndose y tú como nada, no estás pensando nada, pero pasa el siguiente día y te toca de nuevo la cena, la comida, y tienes una hambre terrible y hay 10 personas enfrente de ti y tú estás viendo cómo se están sirviendo de una manera generosa. Y empiezas y esos ni piensan en uno, se van a acabar todo. Entonces el hambre, lo cual es algo natural en nosotros, puede causarnos a llevarnos a pecar. ¿Por qué? Mira, el día anterior no tenía hambre, no pensé nada malo. El día hoy que tengo mucha hambre, estoy ya empezando a hablar mal, a criticar y a poner en mal a la persona. ¿Por qué? Por el mismo hambre. Entonces, esas cosas que están en nuestro cuerpo, pueden causarnos, es ahí, es a través de las pasiones del cuerpo, por un celo, por una envidia, por el hambre. Entonces, por eso el ayuno es una disciplina espiritual muy importante, muy, en cierto sentido hemos sido muy negligentes, hasta yo mismo lo debo reconocer. El ayuda a dominar las pasiones del cuerpo. Por ejemplo, de manera que el dominio propio se refuerza cada vez más. Y si le puedo decir no a un deseo tan básico como el hambre, las cuales es algo básico, de mi subsistencia, entonces puedo decir no a la fornicación, no a la pornografía, no a calumniar, no a tentación del dinero. Entonces, eso es muy importante considerar. Ahora, por ejemplo, si tú vas a ayunar, y si no lo has hecho mucho, no vas a ponerte a ayunar 40 días si nunca lo has hecho, ni tal vez un día entero.
tiene que ser un proceso lento, unas 6 horas, 8 horas, o propongo un ayuno de 6 a 8 horas, en la cual decides no comer, enfocar tu atención en lo que es posible, de estar en comunión con el Señor, estar en oración, en la lectura, en el estudio, o si estás haciendo algunas cosas, tu enfoque tiene que estar en el Señor, porque de nada me serviría, digo, voy a llenar 6 horas, no voy a comer nada de comida, y todo ese tiempo estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Netflix, estoy viendo televisión, estoy en otras cosas, y al final digo, oh, ya vine 6 horas. No, yo no hice nada. ¿Me entiende? Eso no fue ayuno, tal vez fue ¿me entiende? Una pequeña dieta de abstenerte de comer el alimento, pero si yo decido hacer eso, debo de hacerlo con propósito, debo de hacerlo con la intención de estar en la palabra, estar en oración, o cantar unas alabanzas, un tiempo apartado. No va a ser tal vez las 6, 8 horas ahí encerrado en mi cuarto, pero voy a procurar enfocar bien ese tiempo, y tener ese tiempo apartado especial, sea una hora, sea el tiempo que yo indique para estar ahí y entre yo y Dios, apagado las distracciones, tal vez el celular en silencio, diciéndole a mi familia en la casa, hey, mira, voy a estar en mi cuarto la próxima hora, 2 horas, no quiero que nadie me interrumpe, al menos que haya una emergencia. Entonces, si yo puedo hacer eso, entonces eso va a ser una ayuda, pero que podemos ver, ¿qué podemos ver con esto? Tenemos a un hombre, si consideramos a Pablo, tenemos a un hombre que está intentando alcanzar la santidad mediante el esfuerzo personal, y él está luchando, y él está batallando, y se está frustrando. Lo que yo quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo estoy. Entonces hay una fuerte lucha, y tú y yo como cristianos, los que hemos creído en Cristo, podemos relacionarnos con esto es algo que pasa en nuestra vida diaria, una lucha constante y fuerte, y hay veces que estamos en victoria y, hombre, todo va bien, y de repente cedemos a algo, cedemos a una tentación, y nos sentimos bien frustrados. Entonces aquí vemos a Pablo, una persona a la cual tú lo miras a él, no se está dirigiendo, apuntando, ilustrando a un cristiano carnal, no. Él está hablando del mismo, el cual esta persona, hablando de Pablo, fue una persona, un modelo, una persona muy, ¿me entiendes?, espiritual, una persona apasionada por el Señor. Y esto nos ayuda a aprender que no importa cuán espiritual seamos, vamos a luchar con el pecado. Va a haber un debate, ¿me entiendes? Va a estar peleando el pecado con todo su poder, ¿me entiendes?, en contra de nosotros, queriendo que que nosotros no cumplamos el mandamiento que es santo, que es justo y que es bueno. Solo para describir que cuando más se debate, entre más se debate, tanto peor se vuelve la condición. Cuando uno está luchando con todos sus esfuerzos propios, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿me entiendes?, nuestra condición, en vez de mejorar, empeora. Se pone peor. Es una batalla perdida. Y no nos debe de sorprender, porque no está en el poder de la naturaleza humana caída conquistar al pecado y vivir en santidad. No está en nuestra naturaleza caída el poder hacer esto. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Algunos ven aquí a un cristiano carnal y débil. Esto solo le pasa a los carnales y a los débiles. Otros ven a un cristiano legalista que se siente frustrado con sus intentos fallidos de agradar a Dios en sus propias fuerzas mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. Pero
cuando yo examino y veo esto en su contexto, está claro que el pronombre personal se aplica no a un cristiano carnal o débil o un cristiano legalista, sino más bien se está aplicando al apóstol Pablo. Es un ejemplo de lo que es tener salud y madurez espiritual. Entonces estamos viendo a una figura que podemos nosotros decir, él fue una persona espiritualmente hablando muy saludable, muy maduro, muy apasionado por el Señor, y él está teniendo estas luchas. Entonces, nosotros debemos entender que esto es una lucha constante, y por eso vas a encontrar a personas en las iglesias frustrados y luchando, y entre más ellos lo hacen en sus fuerzas, peor va a ser la condición, peor va a ser, ¿me entiendes? Va a ser peor cada vez. Entonces, por eso es que nosotros vemos en este pasaje, y vamos a ver casi cerca de la mitad, un poquito más de la mitad, del 14 al 25, debe describir o va a describir a todos los cristianos. No a los débiles, no a los carnales, no a los legalistas. Esto incluye aún a los más espirituales, a los más maduros, que al examinarse de una manera honesta, frente al parámetro justo, al estándar divino de la ley de Dios, van a reconocer cuán lejos están de cumplirlo en sus fuerzas. Esto es lo que nos debe suceder cuando nosotros vamos a la ley de Dios. Como cristianos debemos reconocer que honestamente estamos muy lejos de cumplirlo en nuestras fuerzas. Solo por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, el cual nosotros debemos de procurar estar llenos del Espíritu Santo, llenos en nuestra comunión con el Señor, a través de nuestra comunión en la oración, en la lectura, de mantener una sensibilidad a Dios, de ser sensibles a su voz, a las alertas, a las advertencias, a sus exhortaciones, a recibirlas, a no rechazarlas, a amarle y agradecerle por ellas. Por ejemplo, el pecado de Pablo, o el pecado de cada creyente, es producto exclusivo del cuerpo físico. Mientras que el espíritu queda inmune y libre de toda mancha. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo regenera nuestro alma y nuestro espíritu. Pero este cuerpo mortal se queda, ¿verdad?, aún corrompido. No va a ser hasta el día de nuestra redención, hasta que al sonar de la trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire por medio de cuerpos glorificados. Este cuerpo, esta carne, este cuerpo que tenemos ahora está corrompido. El que Dios nos va a dar en aquel día será uno glorificado, ya no afectado por el pecado, pero hasta mientras tenemos una lucha con el pecado en que mora aún en estos miembros de nuestro cuerpo. Entonces, esto es muy importante entender. Lo cierto es que el apóstol ya había reconocido su culpabilidad personal por el pecado cometido. Podía reconocer cuando él pecaba en contra de Dios. No creas que él estaba echándole la culpa al diablo. Oh, pequé porque el diablo me hizo que lo hiciera. Cedí a la tentación porque el diablo y el diablo. Mira, la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros debemos someternos a Dios. Debemos resistir al diablo y él huirá. No podemos nosotros, ¿verdad?, removernos de la responsabilidad. Tenemos que reconocer cuando nosotros pecamos. No echarle la culpa a la persona. Oh, sí, pequé, pero fue tu culpa. No, pero tú me hiciste enojar. No, pues tú me hiciste mentir. No. Hay que asumir la responsabilidad. Hay que reconocer cuando nosotros personalmente hemos pecado, hemos cometido el pecado que mora en mí. Así dijo Pablo. Su pecado no proviene de su nueva identidad redimida. El pecado no surge de la nueva identidad que él ahora tiene en Cristo,
sino de su parte humana no redimida. Entonces, no venía por medio de su nueva identidad, sino aún de su parte humana, su cuerpo humano no redimido, que era su carne. Mira lo que dice el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí. Por medio del espíritu renovado, la regeneración que obró en nuestra alma y nuestro espíritu. El espíritu está presto, está dispuesto el espíritu, pero la carne es débil. Entonces, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. La carne aquí significa la naturaleza malvada y corrompida que es heredada de Adán y que sigue estando en cada creyente. Es la fuente de cada mala acción que una persona lleva a cabo. No hay nada de bueno en ella. Cuando aprendemos esto, vamos a quedar libres de buscar bien algo en la vieja naturaleza, pero algo bueno ha de haber estado ahí. No, nada bueno había en él. Nos libra de sentirnos frustrados cuando nos encontramos, cuando no encontramos bien, algún tipo de bien ahí. Y nos libra de ocuparnos con nosotros mismos. Bueno, yo debo de esforzarme más. Sí, hay una responsabilidad que tenemos. Sí, debemos asumir esa responsabilidad moral que tenemos con Dios, pero en nuestras fuerzas no podemos ganar esto. No podemos vencer el pecado en nuestras fuerzas. Como dijo el escocés Robert Murray McShea, por cada mirada que hacemos a nuestro propio interior, deberíamos mirar 10 veces a Cristo. Esto nos enseña la importancia de enfocar nuestra vista en Cristo. No puedo yo ver en mí mismo algo bueno. No. ¿Por qué? Porque estoy en este cuerpo mortal. Y si yo veo hacia Cristo, sé que de Él proviene todo lo bueno. ¿Por qué llego a hacer las cosas buenas? ¿Por qué llego a hacer buenas obras? Bueno, si he sido redimido por el Señor, si he nacido de nuevo, soy amado para buenas obras. No soy salvo por ellas, pero soy llamado a dar buenas obras, a dar frutos dignos de arrepentimiento, a producir frutos a 30, 70, 100 por uno. Para confirmar la inutilidad de la carne, el apóstol Pablo lamenta que aunque tenía el deseo de hacer lo que es bueno, él quería hacer lo que era bueno, lo que Dios nos dicta en su palabra, no tenía en sí mismo los recursos para transformar estos deseos en acción. Por sí mismo, estos deseos no estaban en él. Pero mientras más puro y santo sea el corazón, será más sensible al pecado que permanece en nosotros. El creyente ve más la belleza de la santidad y de la excelencia de la ley. Cuando nosotros caminamos con un corazón puro, cuando nos guardamos en santidad, empezamos a ver la belleza de la santidad. La santidad no es esas leyes legalistas que se nos decían: no te puedes poner esto, no puedes ir aquí, no puedes hacer así, no toques, no compres, no hagas esto. No. La santidad verdadera es entender que hemos sido separados para servir a Cristo, para separarnos de lo profano, para inclinarnos hacia lo que es puro, a pensar en lo puro, a pensar en lo que es bueno, a pensar en donde hay virtud, en lo que es agradable. ¿A quién? Lo que es agradable de acuerdo a las normas dictadas por nuestro Señor. Entonces, los deseos fervientes de obedecer van a ir aumentando.
a medida que nosotros vamos creciendo en la gracia. Entonces, esto es lo hermoso, que cuando iniciamos los primeros días, semanas, meses, años de nuestra fe, tuvimos muchas luchas fuertes, pero al ir creciendo en gracia, al ir creciendo en conocimiento, al ir creciendo en mansedumbre, en dominio propio, hemos podido obtener muchísimas victorias, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios en nosotros. Hemos ido aprendiendo que yo estoy caminando en este caminar con el Señor, no por mis fuerzas, no porque yo sea inteligente o porque yo me considero muy espiritual. No, yo debo de reconocer que soy débil, pero en Dios está mi fuerza. Debo de reconocer que yo soy capaz de resbalar, de caer, pero Dios me levantará. Pero debo de depender de Él, debo de procurar buscarlo a Él con todas mis fuerzas. Entonces vamos a ir aprendiendo que esto es algo en la cual vamos a aprender a no frustrarnos en una manera así muy extremada. Sí, va a haber frustración, que estaremos frustrados, pero siempre recordemos: gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la victoria, quien por medio de la obra de redención tenemos victoria. Ya el pecado no tiene dominio sobre de nosotros. Sí, tiene una presencia en nuestro cuerpo físico, pero ya no puede dominarnos. Pero también debemos reconocer que no hacemos todo el bien al cual se inclina plenamente a la voluntad de Dios. El pecado siempre brota en nosotros a través de las huellas de corrupción, y a menudo hace el mal, aunque contra la decidida determinación que tenemos para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos hallamos: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Ahora, no es para excusar y decir, bueno, fue mi cuerpo, fue el pecado que está en mí. Es para entender que hay una lucha fuerte. Desde el momento que abrimos nuestros ojos en la mañana, empieza la guerra. La clave va a estar en si alimentamos la carne va a vencer. Vamos a ceder a las tentaciones, vamos a darnos a todo, a los celos, a la envidia, a los conflictos, a las disensiones, a calumniar, a maltratar, ¿me entiendes? Y no debe de ser así. Por eso es tan importante tener nosotros una devoción, tener una rutina, un tiempo apartado donde hoy no tengo ganas de leer, me voy a forzar a leer. Hoy no siento orar, me voy a forzar a orar. Hoy no quiero ayunar, me voy a esforzar a hacerlo. No deseo ir al servicio, me voy a esforzar a hacerlo en la gracia de Dios. Es tan importante. No podemos nosotros pensar, mira, no necesito la iglesia. Mira, el edificio no es la iglesia son todos aquellos que han creído en Cristo, no los que profesan, dicen serlo y no son, no, aquellos que en verdad han creído en Cristo y desean hacer la voluntad de Dios y desean estar entre otras personas que aman al Señor a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que nosotros no estamos tal vez al mismo nivel de madurez, pero los que somos fuertes debemos apoyar, ser de apoyo, ser columnas a los que son débiles, instruyéndoles, exhortándoles a los que son ociosos, llamarles la atención. Aquellos que no quieren hacer nada, llamarles la atención a esas personas en el amor de Dios, con gracia. Y también nosotros nos va a tocar que nos llamen la atención, que nos exhorten a nosotros, que esta palabra nos confronte, que en el mensaje de los domingos del pastor, del que esté enseñando, predicando, nos va a confrontar, Dios va a hablar a nuestros corazones. Y eso es algo hermoso. El día que ya no sentimos nada, el día que escuchamos mensajes, las palabras y no sentimos nada, debemos empezar a preocuparnos. Pero mientras Dios nos está hablando, Dios está tratando con nuestros corazones. Debemos nosotros humillarnos. Mira, el pecado sí, es una batalla fuerte. Ahora estando en Cristo, no es que ya no pecas más, aún pecamos. No porque aún continuamos siendo esclavos de Él. No, ya no somos esclavos del pecado.
pero sí tenemos una lucha con el pecado y tenemos que hacer morir los deseos terrenales. Tenemos que mortificar el pecado, como lo dijo el puritano John Owens. A mortificar el pecado. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. Si Dios nos presta vida, en el próximo video concluiremos este capítulo, y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.